Buenos días, ¿cómo estamos? Día viernes de laboratorio, número 5. Vamos con asistencia de inmediato para comenzar el laboratorio. Acá está. Hola, profe, ¿qué tal todo? ¿Cómo va? Bien. Un poco dolorido, ayer fue a jugar a la pelota y amanecí con dolores. La edad. Hola Felipe, ¿cómo va? Valentina Aldunate. Ahí está. Felipe Alvarado. Diego Aravena. Nicolás Catrilev. Presente, profe. ¿Ya? Benjamín Cifuentes. Matías Layana. Presente, profe. Romina Mena. Está. Joaquín Miranda. Presente, profe. Felipe Muñoz. Presente. ¿Ya? Silvia Navia. Okay. Felipe Quiñones. En el chat, te saludo. Ahí está. Y Valentina también está. Presente, profe. Y Pedro Rubio. ¿Está Pedro? Okay. La próxima semana se nos viene presencial, profe. Estamos emocionados. No, pues la próxima semana no. La, ¿Cómo no? la próxima semana es 5, ¿no? ¿Sí? A ver. No, la próxima semana no. El 5 de noviembre. Maldito. Dos, Pucha, profe. Ando como hace un mes atrás diciendo que vamos a ir presencial. 2 semanas más. La próxima semana no hay laboratorio. Ya no aguanto este sufrimiento llamado clase online. Bueno, sí. Voy a omitir comentarios. Pero, oiga, ojalá el próximo año ya todo vuelva a la normalidad. ¿Ya? Sin aforo y ni una cuestión. Normal. Sin mascarilla. Porque sin aforo significa que con aforo hay algunos cursos que no vamos a poder hacer. Así de simple. Hay algunos cursos que son muy numerosos, entonces, ¿cómo? Vamos a estar haciendo 2 clases. Bueno, ya. Vamos de inmediato al laboratorio. Síntesis de fármacos. Ahí vamos a ver la síntesis de aspirina. Este es como el clásico laboratorio de orgánica. Y sintetizamos aspirina y siempre los alumnos, profe, ¿no puedo tomar la aspirina? Sí. Terminaría con un forado en el estómago de Portumbuque, con la acidez que le puede causar ese polvo que sintetizamos. ¿Eh? Obviamente la aspirina que venden comercialmente tiene una formulación que hace que no sea tan... Aún así es un ácido. Ácido acetil salicílico. Es un ácido carboxílico, entonces produce irritación, produce acidez, molestia. Por eso la aspirina de Bayer es como la más apropiada, pero las otras que son aspirinas, así no haya seca, hay una que es con H, Haspirin.
Tómese una de esas. La va a quedar con una acidez, pero horrible. Síntesis y purificación de fármacos. ¿Ya? Resultado de aprendizaje, obviamente, ya tienen que entender, estudiar y ver cuáles son los procesos involucrados que existen. Aprendo más de cosas con ustedes que en toda la media. Pero estamos en otro proceso, muy Felipe. Estamos en enseñanza superior. Por eso se llama enseñanza superior. La universidad, enseñanza superior. Pero aquí uno les muestra las cosas nomás, pues ustedes son los que tienen que hacer el trabajo. Y no solo aprenden de su carrera, sino que también aprenden de otros profesores, de otras carreras. La universidad es un mundo rico, chiquillos, súper rico. Así que hay que aprovecharlo. En todo sentido, en todo sentido. No solamente con su carrera, interactúen con otras carreras, conozcan a otra gente. Uno puede aprender mucho, 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 mucho en la universidad. Yo diría que es la mejor etapa que ustedes pueden vivir. Entrar en una universidad es lo mejor que le puede pasar a una persona. ¿Ya? La mente se abre igual. Aunque uno cree que se demora a veces haciendo la carrera, no, es un proceso que es largo. ¿Ya? No hay que oponer resistencia, porque eso, hay que equivocarse. Pero es buena fase, una buena fase que uno puede pasar en la vida de estar en la universidad. ¿Ya? Bueno, esto es como bien específico porque está dentro de sus materias, está dentro de sus contenidos, dentro de la carrera, hay una asignatura determinada, ¿ya? Que es la química orgánica. Yo no espero que ustedes sean químicos orgánicos. Bueno, si a alguien le interesa, obviamente, súper bien, súper bien. Pero hay aspectos de la química orgánica que tienen que manejar. Porque una de estas cosas están las formulaciones, saber identificar grupos funcionales y obviamente determinar algunos o identificarlos, ¿ya? ¿Cuáles son los procesos de síntesis orgánica? Nosotros vimos reacciones, ya vimos mecanismos, así que podríamos de cierta forma entender, ¿ya?, una síntesis de algo muy, muy utilizado actualmente como un fármaco. Un fármaco. En el caso de lo que le estaba comentando, la aspirina, ¿ya?, que es uno de los fármacos que se vende eh, y genera una utilidad enorme, ¿ya? Fíjese que yo le había comentado una vez que cuánto se invierte en todo el proceso de financiamiento de un fármaco. Son como ¿cuánto era? 1 trillón de dólares. En todo el proceso de inversión para sacar un fármaco adelante. Pero imagínense las ganancias. Imagínense las ganancias que tienen. ¿Ya? Entonces, en este caso, la aspirina que tiene bastantes propiedades, ¿cómo la podemos sintetizar? La hacemos en el laboratorio. ¿Qué evaluaciones tienen hoy día? Como siempre, los controles, el control de salida, el quiz, y deben elaborar un informe. ¿Ya? El informe con cálculo, obviamente, los cálculos no lo van a hacer porque hay que pesar y hacer ese tipo de actividades. Solo el esquema y las preguntas que están en el informe las tienen que responder. Nada de cálculos, ¿vale? A todo esto, están todas sus notas de laboratorio, ¿no? Felipe, ¿escuchaste? Están todas las notas ahí. Todas. No, pues si no hay cuestionario. Valentina, no hay cuestionario de informe. Tiene que entregar informe. Ya tienen que rendir el control a las 12:30, de 12:30 a 1:10. Ahí está. El control. Habilitado. De 12:30 a 1:10 de la tarde, a las 13:10. De 12:30, de 12:30 a 13:10. ¿Cómo puedo habilitarlo un poco más? No son 10 preguntas nomás, pues, Valentina. ¿Cuánto se demora en hacer eso? 15 minutos. Al consultorio.
Ya, lo voy a dejar habilitado hasta las 2 de la tarde. ¿Ya? Hasta las 4. ¿Cómo hasta las 4? No, mucho tiempo. Hasta las 4. Ya, lo dejo hasta las 16. ¿Ok? Lo dejo hasta las 16. Ya, oye, pero una cosa que tenemos que conversar, el laboratorio presencial, en el laboratorio presencial, los que vayan, el quiz, lo van a hacer ahí mismo, y le voy a pasar una hoja con el control. Y ahí 10 minutos, 15 minutos y listo. Responden y me entregan el control. 5 de noviembre, yo ya pedí las autorizaciones, así que yo creo que en la semana les confirmo para hacer el laboratorio número 6. Muy bien. ¿Cuál es el fundamento teórico? El fundamento teórico está acá, ahí está escrito. ¿Ya? Fíjese la molécula que utilizamos, anilina. ¿Qué es la anilina? ¿Qué tipo de grupo funcional tiene la anilina? Más anhídrido acético. ¿Qué grupo funcional tiene el anhídrido acético? Reaccionan para formar acetanilida. ¿Qué grupo funcional es una acetanilida? Y ácido acético. ¿Qué grupo funcional tiene cada uno de ellos? Ya lo pueden distinguir. ¿Qué grupo funcional hay acá? ¿Qué grupo funcional hay acá? ¿Cuál es este grupo funcional? ¿Y cuál es este grupo funcional? Sabiendo esos aspectos, le entienden de inmediato qué ocurre con esta reacción. Una amina más un éster, ¿ven? Ese es un éster. Reaccionan para formar una amida y un ácido carboxílico. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Ahora, ¿en qué varía este proceso? El proceso varía en algunas cosas prácticas. Por ejemplo, acá lo que hace alusión es que el procedimiento con ácido acético glacial, que es un tipo de ácido acético, ¿ya? Que es más económico, pero aquí hay que calentar durante mucho más tiempo. Entonces las síntesis se hacen largas, chiquillos. Los laboratorios de química orgánica son largos, ¿ya? Largo y aburrido. Entonces ahí comenzamos a rellenar y contamos historias y esas cosas. Pero de verdad que los laboratorios a veces son interminables. Necesitamos mucho más tiempo del que está programado. ¿Ya? Entonces, según cómo está el tiempo y cómo está el bolsillo para invertir en hacer este laboratorio, es que se puede utilizar, claro, ácido acético, glacial, se va a demorar un poco más, o puedo utilizar anhídrido acético, ya porque es más rápido, un laboratorio o sea, es un método que se utiliza más para hacer esta síntesis, ¿ya? Entonces, es más factible acetilar las aminas en soluciones acuosas. Entonces, hay ventajas y desventajas de la utilización de la síntesis. Podemos llegar por diferentes lados a producir aspirina, pero como yo les comentaba, eso, la variable la da el costo, por supuesto, y también el tiempo. ¿Ok? Sin embargo, independiente de los dos métodos que tú utilices, si ando corto de dinero o ando corto de tiempo, el producto que se obtiene es de una gran pureza, como dice ahí, muy alto rendimiento. O sea, es un protocolo, un procedimiento que ya está descrito, muy bien descrito, que se puede utilizar
¿ya? Y reproducir en cualquier tipo de laboratorio, incluso hasta en la casa se puede hacer. Y van a tener un alto rendimiento y una gran pureza. Ahora, ¿cómo se mide la pureza y cómo se mide el rendimiento? El rendimiento se calcula, pues, chicos. ¿Ya? Hay que pesar el producto versus lo que teníamos inicial, hay que hacer un par de actividades para calcular el rendimiento, que lo vamos a hacer en el laboratorio y en el laboratorio presencial. Y para la pureza se miden algunas características físico-químicas del producto. Y acá quiero ser bastante enfático como para que ustedes entiendan que esto se puede utilizar en cualquier tipo de sustancia. O sea, si ustedes quieren saber si algo es verdaderamente puro, ¿ya? Tienen que medir una característica de esa sustancia. Puede ser una característica física, como por ejemplo el punto de ebullición, ¿ya? O sea, si ustedes tienen una mezcla, un vaso, ¿ya? Si llega Felipe y me dice, profe, ¿puede ver si esto es agua, lo que tengo acá, y se ve un líquido incoloro? Pero hay muchos líquidos que son incoloros y tienen el aspecto del agua. Bueno, ¿será agua? ¿Cómo vas a saber eso? Utilizo el punto de ebullición. Entonces hago hervir el agua y a qué temperatura tiene que hervir el agua. ¿A qué temperatura debe ebullir el agua? Aquí, ¿a qué temperatura ebulle el agua? Bien, Valentina, 100 grados Celsius. O sea, a los 100 grados Celsius el termómetro tendría que marcar a los 100 grados Celsius el termómetro está marcando que ebulle. Y si llegamos a los 100 y no pasa nada, ¿ah? Si llegamos a los 100 y con suerte hay una burbuja que se están moviendo, ¿qué pasó? Obviamente no es puro, ¿ya? Sí, cuando tenemos una mezcla, la pureza, ¿ya? O la certeza de estas variables físicas como el punto de ebullición se modifica. Se modifica. Entonces, claro, ahí uno dice, ah, no, pues esta cuestión no es sustancia pura, es una mezcla. O sea, aquí tengo agua con otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la pureza se puede medir midiendo el punto de ebullición, ¿ya? O midiendo el punto de fusión, si es un sólido. También puedo medir el punto de fusión. ¿Ya? Me están haciendo una pregunta que me está escribiendo. Profe, ¿a qué se refiere con desactivar aminas? Ahí en el texto. ¿Dónde está eso? A ver. Casi al final del penúltimo párrafo, profe, que dice que el anhídrico acético. Ahí. Eso. Sí, eso. Ya, el procedimiento da un producto de gran pureza y de alto rendimiento, pero no es útil para desactivar aminas, bases débiles, tales como las orto o las paranitroanilinas. Lo que pasa es que acá hace referencia a esta desactivación, es eso, mira, ¡pum! Es ejecutar una ruptura acá, ¿ya? O romper alguno de los enlaces para agregar otro grupo. Te fijas que, mira, si yo les pregunto a ustedes, aquí tienen una reacción, ¿qué tipo de reacción es? Clasifiquen esta reacción. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Será una adición, sustitución, una transposición, una eliminación? ¿Qué tipo de reacción es? Una sustitución, pues fíjense que ¿qué es lo que se sustituye? Se saca un hidrógeno y de acá, perdón, me equivoqué. Esto, llega ahí.
para formar la amida, ¿ves? Y el hidrógeno que sobró llega acá, al oxígeno, y forma el ácido. Claro que hay una sustitución, claramente. Entonces, con eso, ¿a qué se refiere a desactivar la amina? A convertir la Valentina. ¿Ok? Pero aquí lo que estamos haciendo, estamos acetilando, ¿ya? O sea, estamos haciendo un ácido acético, ¿ya? Y fíjate la molécula que tenemos acá, pues tenemos un anhidro acético. Entonces, acá tienes un éster, mira. Tiene un éster si lo miras de esta forma y tiene un éster si lo miras de la otra forma. Por eso es que acá se rompe el oxígeno. Tú sabes que el oxígeno siempre se queda con el par electrónico, ¿ya? Acá el nitrógeno se queda con el electrón del hidrógeno y el hidrógeno llega acá y forma el grupo hidroxilo. Y este que se quedó con el par ataca al nitrógeno. Y ahí se forma la amida. Vamos a ver el mecanismo, ¿ya? Vamos a ver el mecanismo ahora. Aquí está. Aquí está el mecanismo de la reacción. Entonces tenemos, miren, el par electrónico del doble enlace entre el carbono y el oxígeno aquí, ¿ya? Un electrón pasa al oxígeno, este par electrónico de un doble enlace y el aquí, ese es el oxígeno por si acaso. Y el oxígeno, ese no es un carbono por si acaso, ya hay un error ahí, es oxígeno. ¿Ya? Y el oxígeno queda con carga negativa. ¿Y qué ocurre, chiquillos? Queda que el carbono queda con carga positiva. ¿Y qué se puede producir acá? Se puede producir un efecto resonante en esta molécula. ¿Ya? Ese efecto, ese efecto resonante hace de que la molécula se vuelva reactiva, pero también es bien estable aquí. Pero hay una deslocalización electrónica en los electrones del carbono-oxígeno. Entonces, determina, por ejemplo, que el carbono, como queda con carga positiva, el nitrógeno sea capaz de atacar con su par de electrones libres, atacar al carbono. Al atacar el carbono, el nitrógeno, ahí ven, queda enlazado y la carga negativa del oxígeno se estabiliza con el carbono, generando el doble enlace. Ahí. Y de esa forma queda establecida la amida acá. ¿Se fijan? El par electrónico del nitrógeno ataca al carbocatión. El carbocatión se une porque el nitrógeno tiene 2 electrones, se enlaza, como este queda con carga positiva, no que tiene 3 enlaces, ¿se fijan? Ahí el carbono se estabiliza con el octeto, 1, 2, 3, 4, ya tiene 4 enlaces y el oxígeno, como tenía 2 pares o sea, un par de electrones con carga negativa, ahora pasa acá formando o estabilizando, ¿ya?, el doble enlace. Y ahí queda la amida constituida. ¿Ok? O sea, tú cambias la amina por una amida. ¿Ok? Y lo otro que sucede es que el carbono acá libera el oxígeno y se rompe, el oxígeno se queda con el par electrónico, ahí, el oxígeno de la molécula, y ataca, o ese hidrógeno que queda ahí libre, queda libre porque el nitrógeno le quita el par electrónico, le quita el electrón y sale el protón solo, y el protón después se estabiliza con el oxígeno formando
el grupo hidroxilo, que le faltaba para formar el ácido acético. ¿De acuerdo? Entonces, claro, acá el nitrógeno que tenía 2 hidrógenos finalmente quedó liberando 1, que era el hidrógeno necesario para que se formara el ácido acético. En el caso del paracetamol, ¿ya? El paracetamol es otra sustancia de síntesis de laboratorio que también tiene propiedades similares a la aspirina, analgésico, antipirético, antiinflamatorio. Se lo dan a los niños, los adultos, los abuelitos, todos pueden usar paracetamol. Si tiene COVID, toma paracetamol. ¿Ok? Miren la estructura que tiene la aspirina y miren la estructura que tiene el paracetamol. ¿Se parecen? Perdón. Ya, ahora sí. Ya, un poco resfriado. ¿Se parece, cierto? Sí, se parece. ¿Cuáles son los grupos funcionales de la aspirina y del paracetamol? ¿Qué grupo funcional tiene la aspirina y qué grupo funcional tiene el paracetamol? Aspirina es un ácido carboxílico y el paracetamol, ahí está. ¿Y el paracetamol? Amida, muy bien. Una amida. ¿Ya? Ahora, en síntesis orgánica me refiero, estos dos, el paracetamol con la aspirina, se parecen y la síntesis de cierta forma es casi similar. De hecho, van a ver en el protocolo, se parecen bastante, se van diferenciando después en algunas cosas bien puntuales, pero se parecen bastante. Entonces, en este laboratorio, un grupo hace paracetamol y otro grupo hace aspirina. ¿Ya? Los protocolos son bastante similares, como les comentaba. Entonces, en este caso, la conversión de la amina y la amida, ¿ya? Por acilación, que son reacciones de sustitución clásicas de la química orgánica, se hace con compuestos que poseen obviamente un ácido carboxílico por la gran reactividad o por la reactividad que posee ese tipo de compuesto, ¿ya? O grupo funcional. Entonces, la característica es usar un exceso de ácido para eliminar ya simultáneamente el agua y se vaya desplazando el equilibrio hacia la derecha, en este caso. Por eso es que decía o hacía alusión el texto del inicio del argumento que este proceso utiliza harto ácido, pero podemos abaratar los costos utilizando el ácido acético glacial porque el ácido acético glacial es barato. ¿Ya? Pero hay que calentarlo un poco más. Entonces, por eso les comentaba que los procesos pueden diferenciarse un poquitito ahí, un poco en la práctica, pero damos origen igual a una molécula como la aspirina o paracetamol, finalmente después del procedimiento. Entonces, los cloruros y los anhidridos, que es de ácidos carboxílicos, reaccionan obviamente con las aminas para dar estas sustituciones que van a originar amidas, que es en el caso del mecanismo que nosotros estamos buscando en el paracetamol. Luego, existe una adición nucleofílica al grupo amino del carbonilo, seguido de la eliminación, ¿ya?, del haluro o del carboxilato. Entonces, acá tenemos el haluro de ácido, aquí está la amina, ¿y qué es lo que ocurre? Ocurre que la carga negativa se estabiliza con, ¿ven? Exactamente lo mismo que el mecanismo de la aspirina, muy similar.
La carga negativa se estabiliza con el carbono, se ordena el octeto y se genera el doble enlace entre el carbono y el oxígeno, que eso es lo fundamental para generar la amida, esa parte. Estos tres elementos tienen que estar unidos, pero el carbono tiene que tener un doble enlace con el oxígeno. Entonces es fundamental de que aquí un par electrónico pase al oxígeno, quede con carga negativa, y esa carga negativa permite que el carbono quede con el octeto incompleto y con eso se une a un nitrógeno de la amida. La amida libera un protón y se genera el enlace entre estos tres elementos: carbono, nitrógeno y oxígeno. Y el oxígeno después estabiliza el octeto del carbono, generando el doble enlace. ¿Ya? Y cuando ocurre eso, se rompe esa parte, se elimina y quedan estos tres elementos. Este es el intermediario. Fíjense que es el intermediario. Intermediario que está entre corchetes. Paréntesis, un corchete. Entonces acá se hace reaccionar el anhídrido acético con para-aminofenol. ¿Ya? Que es súper hediondo. Aquí estas cosas son re peligrosas. El olor ahí marea al tiro. En primer lugar, se va a solubilizar el agua, se convierte en su clorhidrato, se acetila después el grupo amino y se neutraliza con clorhidrato, empleando un tampón acetato. ¿Ya? Esto, si ustedes lo leen, parece algo como muy difícil de hacer, pero es bastante simple. Yo les voy a mostrar un video cómo hacen aspirina de forma casi casera. Seguidamente se lleva a cabo la acetilación por una adición. Ven que acá ocupan reacciones que ustedes ya conocen. Y el proceso global sería el siguiente. Aquí tenemos ya la amina y quedamos con la estructura del paracetamol con la amida correspondiente. ¿Ven? Se sustituye la amina. Hay que quitar la amina y agregar el carbono con el oxígeno correspondiente. Y algunas consideraciones, como por ejemplo la reacción tiene lugar con selectividad funcional, dice ya que el grupo amino del para-aminofenol reacciona más rápido que el grupo hidroxilo. ¿Ven? Por lo que solo se obtiene la amida. ¿Se fijan? O sea, el centro de la reacción nucleofílica está acá, en ese lado, no aquí. ¿Ya? Porque uno podría pensar, ok, Benjamín, ya lo dejo presente. Uno podría pensar de que el grupo hidroxilo queda con carga negativa al oxígeno, el hidrógeno sale y esto también se puede unir ahí. ¿Ya? Pero la amina reacciona primero, en estas condiciones. Materiales para la parte experimental. Ya, nos volvemos a conectar nuevamente, se corta esto, nos volvemos a conectar y seguimos con el laboratorio. Aquí están los materiales y los reactivos: anilina, ácido acético glacial, por eso nos demoramos en el laboratorio. Anhídrido acético, plato poroso, ácido sulfúrico,